Sí. Amigos, si me desaparezco un momento es porque ya no tengo pila, ok. Porque está bajando rápido y no hay luz. Vale. Bueno, el artículo que yo seleccioné fue el de infección por SARS-CoV-2 del sistema nervioso central en un niño de 14 meses y esto es un reporte de un caso de una autopsia completa. Bueno, en términos generales se presentan las complicaciones neurológicas y sistémicas que causa el coronavirus, así como la neuroinvasión de los tejidos en postmortem. Y bueno, hablando del caso, se realizó una autopsia completa en un menor de 14 meses que murió de neumonitis por COVID. Se tiñeron secciones histológicas de múltiples órganos con hematoxilina y eosina y se realizó una tinción con azul rápido de Luxol para mielina e inmunohistoquímica en áreas seleccionadas del cerebro. Esto es para saber si había presencia de COVID y se investigó que por inmunotensión con anticuerpo antiproteína de pico y mediante de una variante del PCR se encontraron lesiones de microtrombosis, congestión pulmonar, edema intersticial, colapso de los espacios alveolares, atrofia cortical, entre muchas otras enfermedades. Y bueno, la tinción por COVID se presentó a lo largo de la región apical del epitelio del plexo coroideo, que es el CHP, y en las células ependimarias del ventrículo lateral. Así se confirmó pues, la infección del tejido cerebral con una variante de la PCR en fragmentos del CHP y en el ventrículo lateral y la corteza. Bueno, los métodos que se ocuparon fue primero realizar una autopsia con el reglamento de bioseguridad. Se aplicó inmunofluorescencia en un microarray de tejido, inmunohistoquímica en las áreas seleccionadas del sistema nervioso que presentaban lesiones histológicas y para esto se ocuparon diferentes anticuerpos monoclonales. También está el aislamiento del ARN en totales de muestras humanas y esto fue en muestras de tejido de corazón, del cerebro, en tráquea, laringe, riñón, hígado y estómago y pulmón. La detección del ARN de COVID en muestras humanas por medio de la variante de PCR y una curva estándar para el ARN viral sintético en una matriz humana que contiene el ARN combinado. Y bueno, los resultados, el niño nació con salud estable y un desarrollo neurológico normal, sin embargo fue presentando problemas que se relacionaban con meningitis viral y en los últimos días de hospitalización llegó hasta hipoxemia severa. En la tabla 1, que se puede ver en la pantalla, se presentan los parámetros de laboratorio que se evaluaron en su hospitalización y se puede ver que durante el último día de registro los resultados estaban por debajo o en el límite inferior del rango establecido. La autopsia completa reveló que los daños en múltiples órganos incluían la microtrombosis arterial y venosa en varias regiones. Y bueno, en esta tabla 2 está el informe completo de los resultados morfológicos y del análisis de que se realiza en cada uno de sus órganos. Y de aquí se concluye que la neumonitis por COVID-19 causó congestión pulmonar y un edema. En esta figura 1 se ve el aspecto macroscópico y microscópico de los tejidos pulmonares y cerebrales. En la parte A pues son los pulmones congestionados y edematosos, donde también se ven los coágulos postmortem en las ramas de las arterias pulmonares. En la B es el daño difuso de los bronquiolos respiratorios con una congestión de los capilares alveolares y sucesivamente se van presentando los bronquiolos, el daño que está en el cerebro que no completa va a llenar la región del cráneo. Y en las fotografías GH e I se muestran las inmunotensiones que representan una pérdida neuronal cortical grave y la proliferación de macrófagos en la corteza. Bueno, en la discusión de resultados, pues en esta figura está la detección de COVID en pulmones, en el plexo coroideo y el ventrículo lateral y corteza cerebral, con las fotomicrografías de inmunotinción para proteína de pico en tejido pulmonar y en el tejido del cerebro. Y en esta figura 3 se puede observar que en las fotomicrografías de inmunotensión por COVID en el endotelio del plexo coroideo, en el dsRNA, CS y la proteína de espiga se tiñen en verde y la tinción nuclear en azul.
Y bueno, se puede ver la sobreproducción de citocinas proinflamatorias que conducen a la inflamación sistémica y de trombosis. Hay filtración de leucocitos, membranas cilianas, tapones de proteínas plasmáticas y detritos celulares. Y el cerebro del niño presentó pérdida neuronal cortical severa, activación de macrófagos y gliosis reactiva, que se espera por las encefalopatías. En conclusión, pues se reportan las alteraciones histopatológicas multisistémicas causadas por el virus, resaltando la neuroinvasión y la encefalopatía, y se encontraron características críticas que se comparten entre niños y adultos, que incluyen inflamación, trombosis y isquemia tisular secundaria. Aunque el caso se discute en que el infante ya tenía una encefalopatía previa y solo por el virus se fue agravando, como también había mencionado Alan en su artículo, y con los resultados presentados por infección en el CHP y el neurotropismo viral sugieren que el virus es capaz de invadir el sistema nervioso central mediante la alteración de la barrera sangre líquido cefalorraquídeo. Y la referencia. ¿Puedes poner rapidísimo la imagencita del... Ah, Claro que sí. ¿Cuál? la de... La que está teñido como de moradito. Es que no había acabado de leer. Y ahora sí ya. Gracias. De nada. De mi artículo se trata del Central Nervous System Manifestations Associated with COVID-19. Son diferentes, pues diferentes estudios y diferentes formas en que han investigado cómo tiene relación el COVID-19 a diferentes enfermedades del sistema nervioso central. Uno de los bullet points que tiene el artículo que son bastante importantes es que, bueno, la enfermedad, como ya bien sabemos, surge del síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2, el SARS-CoV-2, que se une a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, angiotensina 2, que es el AC2, en las células huésped para su internalización. Hay evidencia que sugiere que el SARS-CoV-2 puede atacar al sistema nervioso. En esta presentación, pues les voy a contar un poquito más de esto, de esta forma en la que puede atacar partes del sistema nervioso y cómo está relacionado a diferentes manifestaciones, a diferentes enfermedades del sistema nervioso central. Algunas de estas manifestaciones o de enfermedades y de hallazgos recientes en pacientes de COVID-19 es la cefalia, alteración de conciencia, el delirio, pérdida de olfato y del gusto, encefalitis, convulsiones, accidentes cerebrovasculares, mielitis, encefalopatía, hipoxemia silenciosa, síndrome neuroléptico maligno y Kawasaki. Hay bastante cosas relacionadas con el sistema nervioso central. Entonces, es importante mencionar que, bueno, la fisiopatología de los síntomas observados podría deberse a una infección directa o a una reacción inmune anormal, como los registros de personas con problemas en el sistema nervioso no son tan estudiados, por lo que la información es muy poco escasa o incierta. Esto es porque pues, realmente se ha visto que pues, más que nada los síntomas que la gente presenta, pues comúnmente es gripa, dolor de cabeza, mucho moco, fiebre, dolor de cuerpo, y no tantas cosas con el sistema nervioso. Entonces, unos datos un poquito importantes es que 214 pacientes donde se originó el primer caso de COVID-19 han manifestado relaciones neurológicas con esta enfermedad, y en el mundo hay aproximadamente de 1,805 a 9,671 personas, pacientes con complicaciones del sistema nervioso central que dieron positivo a COVID, ya sea durante la enfermedad o post-enfermedad. Entonces, es importante también eso. Un poquito hablando más de lo que sería el neurotropismo del SARS-CoV-2, es algo importante que menciona el artículo, es que, genéticamente el SARS-CoV-2 es muy similar al SARS-CoV y al MERS-CoV. El SARS-CoV-2 utiliza receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, AC2, como mencioné hace ratito, en las células huésped para su internalización. La glicoproteína de pico S, una proteína estructural en la envoltura externa del SARS-CoV-2, es activada por la proteasa transmembrana serina 2, el TMPRSS2,
lo que permite que el virión se una al AC2. El cebado de la glicoproteína S depende en parte de la cisteína, proteasa endotsémica catepsina D y catepsina L. A partir de entonces, el virus afecta al sistema nervioso a través de varios mecanismos, como la alteración de la sistema adenina-angiotensina, el RAS. Este describe un proceso esquemático de internalización, proliferación y, si no me acuerdo, era en la célula en la proliferación de la célula y influencia del SARS-CoV-2 en el RAS. La ECA2 está presente en varios órganos y en las células del músculo liso arterial y endotelial. Y más concretamente, el AC2 está codificando en astrocitos, oligodendrocitos y neuronas. La ECA2 también se ha descubierto en las sustancias negras, los ventrículos, la circunvolución temporal media, la corteza cinculada posterior y el bulbo olfatorio. Esta expresión tan generalizada en el cerebro ha llevado a la especulación de que, al igual que el SARS-CoV-2 tiene el potencial de infectar neuronas y células gliales en el sistema nervioso central. Este proceso esquemático de internalización, proliferación en la célula e influencia del SARS-CoV-2 en RAS, es como se ve en la imagen. La endocitosis del SARS-CoV-2 ocurre cuando la glicoproteína viral, bueno, la glicoproteína S viral, se une al AC2 con la ayuda del TMPRSS2 y el CAT-P y el CAT-L. La expresión génica viral se realiza en el núcleo. El SARS-CoV-2 causa disfunción mitocondrial y regula negativamente la AC2, que a su vez activa de forma insuficiente la vía alternativa RAS, el AC2 ANG17+, como se ve también ahí en el diagramita. En consecuencia, la activación insuficiente del eje alternativo provoca la activación excesiva de la vía RAS clásica, ACANG2-AT1R, y este desequilibrio resultante de la neuroinflamación, estrés oxidativo, también causar una respuesta trombótica, y la vasodilatación puede estar involucrada en la fisiopatología de las manifestaciones del sistema nervioso central asociadas con este COVID-19. Y pues es importante recalcar que pues, los virus pueden atravesar la barrera hematoencefálica a través de varios mecanismos, como el transporte axonal transcelular, paracelular y retrógrado a lo largo de los nervios sensoriales y olfatorios. No se comprende completamente cómo afecta el SARS-CoV-2 al cerebro. Esto todavía se tiene en muchos estudios, porque es también algo muy nuevo. Y pues un posible mecanismo de entrada del virus en el cerebro que pues asumen y es como una hipótesis es que el transporte axonal a través de la placa cribriforme adyacente en el bulbo olfatorio, así como la viremia por diseminación sistémica. Y bueno, esto es algo importante de lo que viene en el artículo. Y bueno, y finalmente son las manifestaciones del sistema nervioso central asociadas con el COVID-19, que, bueno, de los diferentes estudios que han hecho, uno de los más importantes es el dolor de cabeza, que podría estar relacionado con la tormenta de citocinas en la infección por SARS-CoV-2. El deterioro de la conciencia está relacionada con el COVID-19, probablemente porque se deba a la encefalopatía tóxica o séptica, un síndrome de disfunción cerebral reversible causado por factores como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica relacionado con la toxemia y la hipoxia durante el proceso de infección pulmonar. También, pues la pérdida del olfato, que es algo que sí se ve muy común en gente que ha dado COVID, puede deberse a transporte axonal del SARS-CoV-2 al cerebro a través de la placa cribriforme, como mencioné hace ratito. También existe el riesgo de que los pacientes con COVID-19 desarrollen convulsiones debido a las alteraciones electrolíticas, hipoxia, insuficiencia orgánica y lesiones cerebrales. La menor expresión de AC2 en los niños que han sido positivos por el COVID-19 puede explicarse el menor riesgo de padecer la enfermedad. El síndrome similar a Kawasaki se ha observado en niños infectados con SARS-CoV-2, pero estos nada más pueden presentar inflamación, fiebre persistente y disfunción en un solo órgano de múltiples órganos, como el síndrome del choque. Entonces, pues, el SARS-CoV-2 puede dar lugar directamente a estas manifestaciones o puede exacerbar una afección existente. Es decir, que el SARS-CoV-2 puede ser la principal enfermedad, el principal virus que puede causar estas diferentes enfermedades del sistema nervioso central, o también puede ser nada más que altere ya a personas que vienen enfermas con alguna parte del sistema nervioso central, que solamente por la enfermedad que es el COVID, nada más lo está manifestando de manera más grave o más frecuentemente. Y pues nada más otro punto importante puede ser el AC2, como bien mencioné,
que pues su menor expresión hace que la enfermedad sea menos grave en la parte del sistema nervioso central o en general. Y ya. Un señor que presentó esclerosis múltiple después de tener COVID y están viendo si fue como una coincidencia o si solo fue, o si sí tiene que ver una con otra. Los datos que se presentaron, bueno, ha sido que ya en varias ocasiones he visto que el COVID, después de presentarlo, tiene algunas complicaciones neurológicas. Entre estas se encuentra la desmielinización del sistema nervioso central y periférico. Se ha visto que en más de un tercio de los pacientes en fase aguda se han presentado este tipo de daños y también en más de un tercio de los pacientes después de 6 meses de la infección. Entre los daños del sistema nervioso que se han visto es hipercoagulabilidad, inflamación sistemática y neuroinflamación. Después, bueno, en todo el caso clínico de un hombre de 36 años que tuvo epidiopática, pero ya de esto estaba bien, estaba tratado, tenía su medicina, pero ya no tenía ningún problema con esto, incluso su resonancia magnética que se había hecho previo al COVID había estado bien. En diciembre de 2020 le dio COVID y 2 meses después empezó a presentar algunos síntomas como temblores leves, mareo, descoordinación, caídas, y entonces de ahí se le hicieron ciertos estudios y vieron que tenía los reflejos exagerados en todo el cuerpo y en la parte del lado izquierdo de su cuerpo tenía reducción sensorial superficial. Le hicieron una resonancia magnética y esta ya mostró materia blanca con lesiones graves en ambos hemisferios y en el cerebelo, que es lo que se puede ver en la imagen. El signo de Babinski fue negativo, o sea que no puede hacerle así con su pulgar. Y se le hizo la prueba de las bandas, denme un segundo, bueno, las UBS son bandas que se llaman oligoclonal bands y bueno, estas dieron positivo, que quiere decir que tiene inflamación en el sistema nervioso central. Se vio que, bueno, este es el segundo caso reportado y en ambos casos hubo ataxia, que es la dificultad como para el movimiento y el equilibrio. Vieron que las bandas oligolan bands dieron positivo y bueno, ambos tuvieron múltiples lesiones de desmelinización que se pudieron observar en las resonancias magnéticas. Con esto vieron que realmente no hay una mejor explicación para esto y bueno, se vio que el COVID activa las células T, que son específicas de mielina, y esto puede acelerar justo el proceso de desmielinización. Igual vieron que activa como un factor que es el IL-6, que está vinculado justo a la esclerosis múltiple y se cree que a lo mejor era un problema que ellos podían traer como apagado y que debido a la enfermedad se les activó y ya entonces realmente sí creen que esté asociado porque más allá de la esclerosis múltiple sí se ha presentado varias veces daños neurológicos en pacientes con COVID. Bueno, mi artículo se trata del potencial neuroinvasivo del SARS-CoV-2 en un modelo de organoide cerebral. Y pues la hipótesis que se plantea es que la heterogeneidad celular de los organoides cerebrales puede conducir a la susceptibilidad de ciertas células a la infección o muerte por COVID-19 o el SARS-CoV-2. Este sistema proporcionaría una plataforma ideal para comprender el tropismo celular SARS-CoV-2 en el sistema nervioso central y explicar las consecuencias de la neuroinvasión de este virus. Entonces, para ello se realizó un modelado de la neuroinvasión utilizando organoides del cerebro humano, utilizando líneas de células madre pluripotentes inducidas por humanos y derivadas para generar células progenitoras neuronales humanas específicas del prosencéfalo. En el cultivo se observó la replicación de SARS-CoV-2 en células del prosencéfalo de 2 semanas de edad con carga viral máxima tan pronto como 12 horas después de la infección. Entonces, bueno, esta infección de
células neuronales en organoides de 9 semanas. También se evaluó 24 horas después de la acción. Entonces, como se puede ver en imagen, los organoides del cerebro humano infectaron y se recolectaron 24 horas después para analizar los marcadores celulares que tenían en la primera imagen, en las primeras 4 imágenes. Pues se observa la infección por el COVID, bueno, por el SARS-CoV-2 en rojo, y también se muestra la cuantificación de células positivas para igual el SARS-CoV en una región organoides corticales. Entonces, pues 96 horas, pues será como la cantidad máxima de células. Y, y bueno, como mencionaba antes, la infección se dio en regiones con alta densidad de células corticales en el organoide, y pues aquí se muestra una imagen utilizando una técnica de microscopía electrónica donde se ven las partículas que son como estas que están encerradas en el área roja, y pues se llegó a la conclusión de que el SARS-CoV-2 puede infectar células de origen neural, y las células infectadas pueden promover la muerte de las células que están como alrededor de ellas. También para evaluar los perfiles a nivel unicelular del organoide del cerebro humano, se hizo un análisis de organoides infectados que se recolectaron en 3 periodos de tiempo, 2, 24 y 96 horas después de la infección, y se identificaron cambios en la población celular durante la infección. Entonces, pues aquí se ve igual en las gráficas, en 3 en los que se hizo el análisis, donde pues el grupo 11 hubo un poquito más de diferencia, pero esto fue más que nada porque las células como que tenían una variación en bueno, como que no expresaban como una carga viral tan alta como las otras células. Entonces, bueno, pues también se demostró la infectividad generalizada por SARS-CoV-2 en neuronas, en la glía radial y en células progenitoras neuronales. Se caracterizaron células infectadas con SARS-CoV-2, y pues se dieron cuenta que la infección inducía de hipóxico en las regiones neuronales. Entonces, como se muestra en la imagen, se hizo como una tinción de los organoides, y pues es lo que se ve igual como en rojo. Y pues también para evaluar el potencial neuroinvasivo, pues decidieron hacer como modelos, bueno, infectar como a ratoncitos para justamente ver como la relación que se podía generar entre lo que le pasaba a las personas. Entonces, pues el procedimiento que se realizó fue que en un sistema pues un poquito más completo, se examinó el potencial de neuroinvasivo del SARS-CoV-2 in vivo por ratones transgénicos que expresaban el AC2, que como mencionaba Alan y también Aura, pues es como el que induce que se dé la infección por el virus. Se observó un aumento de la carga viral en el cerebro de ratones después de traer SARS-CoV-2 vía intranasal, y pues a los 7 días se dieron cuenta que el virus estaba muy presente en las células neurales de todo el prosencéfalo. La corteza se infectó de manera desigual porque las células eran pues visibles como en ciertas partes, como en los parches columnares y en regiones sensoriales, mientras que una que es la capa 4 estaba pues no estaba infectada. Entonces pues se hizo como un mapeo de 4 diferentes tomas de la proyección dorsal, proyección ventral y el bulbo olfatorio, donde pues todo lo que se ve rojo es como el cambio en la representación después de la infección por el SARS-CoV-2. Entonces pues sí es como bastante.
Y pues también decidieron hacer como un análisis para encontrar como alguna alternativa de tratamiento para esto. Se investigó si existían respuestas de anticuerpos humorales en el sistema nervioso central de los pacientes infectados y si los cuerpos estaban presentes en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes hospitalizados por COVID. Entonces, pues justamente se hizo este análisis de un paciente hospitalizado con COVID-19 que tenía encefalopatía aguda y pues como grupo control se utilizó un paciente sano. Entonces, utilizando el líquido cefalorraquídeo de este paciente, se hizo un ensayo de neutralización contra el SARS-CoV-2 y pues se validó su eficacia en la prevención de la infección organoide cerebral, que es como pues se ve aquí igual en la imagen. En la parte de abajo pues se tiene el líquido del paciente infectado, se hizo un tratamiento, o sea, se inyectó este líquido a un paciente sano y pues no hay áreas rojas, o sea, no hay como puntitos rojos que indiquen que el SARS-CoV-2 estaba en esta área, entonces pues sí se dieron cuenta que los anticuerpos antivirales de que estaban en el líquido cefalorraquídeo bloquearon la infección en organoides. Y pues también para estudiar cómo esto afectaba como, bueno, o sea, así como todavía prevalecían las proteínas del virus en pacientes ya fallecidos, se tomaron muestras de varias regiones del cerebro de pacientes post-mortem que tuvieron algún choque isquémico o algún derrame cerebral causado por complicaciones del COVID. Y pues también se tomaron las muestras, se tiñeron y pues también se descubrió que en los tejidos cerebrales se encontraban las proteínas del coronavirus, que son como las que están aquí señaladas con las flechas negras, imágenes de regiones no afectadas, que son las flechas que están en blanco, y también las neuronas que quedaron como afectadas. Entonces, pues la discusión, los resultados sugieren que los síntomas asociados con COVID-19 en la región neurológica están relacionados con la invasión viral directa en el sistema nervioso central, que pues a pesar de que no es como la principal área de afectación, pues sí tiene un impacto importante. El cerebro es un sitio de alto potencial de replicación para el SARS-CoV-2, pues también que el modelo con ratones pues funciona para entender lo que pasa en el cuerpo humano y en el sistema nervioso central de las personas y pues se sugiere que se siga intentando como este tratamiento de anticuerpos con el líquido cefalorraquídeo de pacientes infectados para poder ayudar a los pacientes sanos. Y ya. Vale, gracias, Jimé.